La decisión que puede dar un vuelco a tu vida, conseguir ese trabajo o el crédito para tu casa, no la toma una persona, sino un algoritmo. Ujú. Y ahora imagina que nadie, pero nadie, ni siquiera la gente que lo diseñó, puede explicarte al 100% por qué te ha dicho que no. ¿Te fiarías? Complicado, la verdad. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo la que podría ser la pieza clave, la pieza que falta en todo este puzzle de la inteligencia artificial. La auditoría. Exacto. Tenemos sobre la mesa una propuesta, un análisis muy interesante de un grupo de estudio de la Universidad de Tokio que se hace justo esa pregunta: ¿cómo demonios verificamos que estos sistemas son seguros, justos y fiables? Que no es poca cosa. Para nada. La misión que nos hemos marcado hoy es desgranar qué significa de verdad auditar una IA y por qué, aunque todos estemos de acuerdo en que hay que hacerlo, llevarlo a la práctica es un laberinto increíble. Es que es el debate central ahora mismo. Y no va, como mucha gente piensa, de revisar líneas de código. No. Va de algo mucho más profundo, de examinar los cimientos sobre los que vamos a construir la confianza en la tecnología que va a definir nuestro futuro. Y como vamos a ver al desmenuzar este análisis, esos cimientos ahora mismo están llenos de grietas. Pues empecemos por ahí, por la base. Lo primero que deja caer el informe es que se ha acabado el cuento de las empresas con sus principios éticos de IA. Se acabó, sí. O sea, eso de publicar un PDF muy bonito en su web diciendo que son súper justos y transparentes, ya no cuela, ¿no? No, ya no. Ahora necesitamos que alguien de fuera, alguien independiente, venga y lo compruebe. Pues como pasa con las cuentas de una empresa, vamos. Claro, una auditoría de toda la vida. Totalmente. Es que la sociedad lo está pidiendo a gritos. Ya no es una opción, es una condición indispensable para que la gente se fíe y use estos servicios con un mínimo de tranquilidad. Quieren garantías de que no hay trampas. De que no te la van a jugar. Exacto. Pero además hay otra razón, quizá menos evidente pero igual de importante, que es la pura gobernanza. Claro, porque esta tecnología no paraquita. Una ley que se aprueba hoy, En 2 años está obsoleta. justo. La tentación es pensar en una ley. Pero para cuando la pruebas, la tecnología ya ha dado 3 saltos mortales. Totalmente. Por eso se habla de gobernanza ágil. No necesitas una foto fija, necesitas un sistema de control que se mueva y se adapte a la misma velocidad que la IA. Y la herramienta para eso, la única que tenemos, son las auditorías constantes. Tanto internas como externas, ¿no? Tanto las internas, que hace la propia empresa, claro, como las externas e independientes. Entendido. O sea, la necesidad es evidente. Pero aquí es donde a mí me surge la primera duda. ¿Qué estamos auditando exactamente? Buena pregunta. Porque decir auditar una IA suena muy bien, pero una IA puede ser el algoritmo que te recomienda series o el que controla una central nuclear. El término me parece peligrosamente ambiguo. Has dado en el clavo. Y es que esa ambigüedad es el primer gran escollo. ¿Hablamos de un sistema que reconoce imágenes o de una IA generativa como ChatGPT? Claro. ¿Auditamos solo el modelo final ya entrenado o nos vamos también a los millones de datos a menudo caóticos con los que se entrenó? ¿Y qué hacemos con las librerías de código abierto que ha usado, que están hechas por terceros? El análisis de Tokio insiste mucho en esto. Si no definimos primero el perímetro, el objeto de la auditoría, la conversación es inútil. Estamos hablando en el aire. Es que sin eso, auditarlo todo es imposible y, sinceramente, un poco absurdo. La IA que me recomienda canciones en Spotify no necesita el mismo nivel de escrutinio que la que participa en un diagnóstico médico. Por eso, la idea más sensata sobre la mesa es el enfoque basado en el riesgo, que es la piedra angular, por ejemplo, de la ley de IA de la Unión Europea. La famosa AI Act. Esa misma. Consiste en clasificar los sistemas en categorías: riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Y la intensidad de la auditoría tiene que ser proporcional al daño potencial que puede causar. Si no, no solo es inviable económicamente, es que estaríamos ahogando la innovación con una burocracia paralizante. Vale, pero espera un momento. Si cada país o cada región, como Europa, crea sus propias reglas, sus propios niveles de riesgo, ¿no convierte esto en un caos absoluto para una empresa que opera a nivel global? Sí. Significa que una IA tendría que pasar una auditoría distinta en Europa, otra en Japón y otra en Estados Unidos. Suena inviable. Es el siguiente gran desafío, el diplomático y técnico. Olvidémonos de una única regla mundial. Eso es una utopía.
Vale. El objetivo realista, del que ya hablan el G7 y la OCDE, es la interoperabilidad. Se trata de conseguir que las normativas, digamos, hablen entre sí, que sean compatibles. Que se reconozcan unas a otras. Exacto. Que una auditoría rigurosa, hecha en Japón bajo sus estándares, pueda ser reconocida al menos en parte en Europa y viceversa. Pero claro, alinear esos criterios entre potencias con intereses distintos es un rompecabezas geopolítico de primer nivel. Uf, menudo panorama. Pero bueno, vamos a intentar ponernos en la piel de un auditor. Supongamos que ya hemos definido qué IA vamos a mirar y con qué nivel de riesgo. ¿Qué se busca? ¿Por dónde se empieza? El informe habla de unas proposiciones de prueba. Sí, Suena a examen final. es una buena analogía. Son las preguntas fundamentales que la auditoría debe responder para poder decir, ok, este sistema es fiable. Los autores las resumen en 5 pilares. A ver. El primero, y quizá el más peliagudo, es la equidad. La pregunta es simple en apariencia. ¿El sistema toma decisiones con sesgos indebidos? Vale. El segundo pilar que mencionan es la transparencia. Es decir, ¿podemos entender por qué ha tomado una decisión o es una caja negra que escupe resultados sin que nadie sepa qué pasa dentro? ¿Eso es? Luego vienen 2 tipos de seguridad que es importante no confundir. La primera es la seguridad en el sentido de safety. De protección. El sistema puede causar daño físico o de otro tipo. El ejemplo clásico es el coche autónomo. Si falla un sensor, tiene un protocolo para detenerse de forma segura en el arcén. Entendido. Y la cuarta sería la seguridad como security. Aquí hablamos de si es vulnerable a que lo hackeen, no, o a que lo engañen. Justo. Es la protección frente a ataques externos. Se le puede engañar con datos manipulados para que tome una decisión catastrófica. Es lo que se conoce como ataques adversarios. Y el quinto, me imagino. Y por último, el quinto pilar es la privacidad. ¿Están los datos personales de los usuarios bien protegidos? ¿Tiene la gente derecho a que se corrija una evaluación errónea que la IA haya hecho sobre ellos? Vale, los 5 pilares suenan lógicos, suenan necesarios, pero me cuesta mucho imaginar cómo alguien verifica algo tan abstracto como la equidad. ¿Miran el código línea por línea o es más una cuestión de mirar los resultados y ver si huelen mal? Ahí empieza el descenso a la complejidad, porque una cosa es enunciar el principio y otra, muy distinta, es medirlo. Claro. Tomemos la equidad. El documento explica que hay métricas técnicas para la equidad individual, o sea, tratar a todos los individuos de forma parecida, y para la equidad de grupo, que es asegurar que los resultados globales sean equitativos entre grupos demográficos. El problema es que, matemáticamente, son incompatibles. ¿Cómo que incompatibles? Espera, ¿no se pueden tener las dos cosas a la vez? No, tienes que elegir. Y esa elección no es técnica, es una decisión social y ética. A ver, ponme un ejemplo. Para ser justo con los grupos, un sistema de contratación de una empresa podría tener que favorecer a candidatos de un colectivo infrarrepresentado para cumplir una cuota de diversidad. Vale, hasta ahí bien. Pero eso podría ser injusto para un candidato de otro grupo con mejores cualificaciones al que rechazan. Si optimizas para el grupo, puede ser injusto con el individuo y viceversa. La matemática aquí te obliga a tomar una decisión muy incómoda que los ingenieros por sí solos no pueden resolver. Entiendo. Y con la seguridad frente a ataques pasa algo parecido, ¿no? Mencionabas los ataques adversarios. Es un mundo fascinante y aterrador a la vez. Piensa otra vez en un coche autónomo. Un ataque adversario sería como si alguien pusiera una pegatina diminuta, casi invisible, en una señal de stop. Vale. Para un ojo humano sigue siendo una señal de stop clarísima, pero esa pequeña alteración podría engañar a la IA del coche y hacerle creer que es una señal de 100 km por hora. Madre mía. El ataque es increíblemente sutil, pero el resultado puede ser catastrófico. Demostrar que un sistema es robusto frente a un número casi infinito de posibles ataques sutiles es un desafío técnico monumental. Vale, entiendo mejor qué se mira. Pero aún me falta el cómo. ¿La auditoría es como la ITV, que mira el coche? ¿O es más como una inspección a la fábrica, donde se construye el coche? Es una distinción clave que el informe subraya. Hay 2 grandes tipos de auditoría. La primera es, como bien dices, la ITV. Auditar el sistema en sí. ¿El producto? El producto. Es revisar el motor pieza por pieza. Miras el modelo, los datos con los que se entrenó, el software, el hardware, todo. Hasta la calidad de la cámara que recoge las imágenes.
Es un ecosistema entero de componentes. Y la segunda, supongo, es la inspección a la fábrica. Auditas los controles internos de la organización. No te centras en el producto final, sino en los procesos y en las personas. Existe un departamento de gestión de riesgos. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene la autoridad para aprobar un cambio en el modelo de IA? ¿Hay un registro de todas las decisiones de diseño? Aquí se usan marcos de auditoría clásicos como el llamado modelo de las 3 líneas de defensa. Los desarrolladores son la primera línea, el departamento de riesgos la segunda y la auditoría interna la tercera. Se trata de verificar que esa estructura de control existe y, sobre todo, que funciona. Vale, ya sé qué buscar y cómo. Pero me da la sensación de que, en el momento en que un auditor, con esta lista de tareas, entra por la puerta de una empresa, se encuentra con una pesadilla. Porque todo esto suena bien en la teoría, pero en la práctica es que se encuentra con un muro tras otro. El primer muro, y quizá el más alto, es la propia tecnología. El famoso problema de la caja negra. Ujú. En el software de toda la vida, un programador escribe una lógica. Si pasa A, haz B. Puedes seguir el rastro. Pero en las redes neuronales profundas, la IA aprende patrones por sí misma, y a menudo ni sus creadores pueden explicar de forma simple e intuitiva por qué ha asociado ciertos datos con un resultado concreto. Y a eso súmale lo que el informe llama aprendizaje continuo, que esto ya me vuela la cabeza. Sí, sí. O sea, que puedes auditar una IA, darle el visto bueno, y a la semana siguiente, por los datos que ha ido comiendo de Internet, se ha convertido en algo completamente distinto y potencialmente sesgado. Precisamente, es como intentar hacer el plano de un edificio que se está reconstruyendo a sí mismo constantemente. ¿Qué validez tiene tu auditoría si el objeto auditado está en perpetuo cambio? Es un desafío conceptual enorme para el mundo de la auditoría, que está acostumbrado a certificar cosas estables, cosas fijas. Si el muro tecnológico ya es alto, el siguiente que describen, el institucional, parece el salvaje oeste. Es la definición perfecta. No hay estándares unificados sobre cómo hacer una auditoría de IA. No hay certificaciones oficiales que te digan qué formación debe tener un auditor. Nada. No hay normas claras sobre qué nivel de detalle o calidad debe tener el informe final. Cada empresa auditoría lo hace como buenamente puede o como cree que es mejor, lo que genera una desconfianza enorme en el mercado. Y todo esto nos lleva al lodo, a los problemas prácticos y económicos, que son los que al final deciden si algo se hace o no. Aquí es donde el sistema se atasca. Primero, es dificilísimo establecer estándares de rendimiento. Volvamos a la equidad. ¿Cuál es el porcentaje de sesgo aceptable? ¿Un 1%? ¿Un 0,1%? No hay consenso social. Nadie lo sabe. O piensa en el eterno dilema entre la precisión y la explicabilidad. A menudo, los modelos más potentes y precisos son también los más opacos. ¿Qué le pides a una empresa? ¿Que use un modelo un 10% menos preciso, pero que se pueda entender? ¿O que priorice la eficacia aunque nadie sepa cómo funciona? El problema del alcance que plantean también me parece casi irresoluble. Si la IA de una empresa usa una librería de código abierto hecha por voluntarios en su tiempo libre y se entrena con datos comprados a un proveedor en la India, Sí. el auditor tiene que ir a la India a revisar cómo se recogieron esos datos. Tiene que auditar el código de los voluntarios. La cadena de suministro de la IA es global y complejísima. Auditarla de principio a fin es, en la práctica, imposible. Y el resultado de todo esto es un desequilibrio brutal entre oferta y demanda. Por un lado, faltan manos. No hay suficientes profesionales con el perfil híbrido que se necesita. El unicornio profesional, vamos. Exacto, gente que sepa de auditoría, de ciencia de datos, de ética, de derecho. Y por otro, faltan incentivos para las empresas. A día de hoy, en la mayoría de países, esto es voluntario. Y las auditorías son caras. Claro. ¿Por qué va a pagar una empresa por un proceso que, en el peor de los casos, le va a sacar los colores y le va a descubrir problemas graves en su producto estrella? Y faltaría la tercera pata, los incentivos para los propios auditores, porque el riesgo que asumen me parece demencial. Totalmente. Si yo, como auditora, doy el visto bueno a la IA de un coche autónomo y al día siguiente hay un accidente mortal por un fallo del sistema, ¿en qué parte de la culpa es mía? ¿Me pueden arruinar la vida por ello? Si la responsabilidad legal es desproporcionada, nadie en su sano juicio querrá dedicarse a esto. Pues para que todo este laberinto no se quede en algo abstracto, el informe propone un caso de estudio que es literalmente la tormenta perfecta. Una IA de recursos humanos. Una que analiza currículums, perfiles de redes sociales y entrevistas grabadas para decidir si se contrata a alguien o no. Claro, es que
Este es el ejemplo definitivo. Un sistema que la ley europea calificaría sin dudar de alto riesgo. Sin dudarlo. Una decisión así te cambia la vida. La equidad y la privacidad aquí no son negociables. Y es donde, supongo, todos los problemas que hemos visto explotan a la vez. Exactamente. Empecemos por la caja negra. ¿Cómo demuestra la empresa que su IA no está discriminando por el acento de una persona en la entrevista grabada, si la propia IA no puede verbalizar su razonamiento? Imposible. Puedes medir los resultados finales, a ver si contrata a más hombres que a mujeres, pero no puedes entender el porqué de cada decisión individual. Luego están los estándares de rendimiento, que es un resultado justo aquí. Cero sesgo, reflejar la diversidad de la población. Ni siquiera nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo en esto. Claro. Y el informe apunta a un problema práctico tremendo. Solo puedes verificar si la gente que contrataste acaba siendo buena empleada. Nunca sabrás si los cientos de personas que la IA descartó habrían sido todavía mejores. Tu capacidad para medir la precisión del sistema es inherentemente ciega. Justo. Y eso nos lleva al problema del alcance, que aquí es brutal. A ver, Imagina que esa IA se entrena con los datos de contratación de la empresa de los últimos 20 años. Si esa empresa tenía un sesgo histórico, por ejemplo, contratando mayoritariamente a hombres para puestos técnicos, la IA lo va a aprender. no solo lo va a aprender, lo va a amplificar, porque lo considera la norma a seguir. Para hacer una auditoría bien hecha, deberías incluir un análisis sociológico de la cultura de esa empresa durante las últimas 2 décadas. El alcance se vuelve inmanejable. Y aquí es donde el informe introduce un concepto que me parece crucial, la brecha de expectativas. Sí. Que la gente, la sociedad o un candidato rechazado va a esperar que auditado signifique perfecto y sin sesgos. Pero la realidad de lo que un auditor puede certificar es mucho más modesta, muchísimo más. En la práctica, un auditor no puede certificar cero sesgos. Lo que puede certificar es algo como: hemos medido estos 5 indicadores de sesgo y todos están por debajo del umbral que la empresa ha definido como aceptable, que no es lo mismo. Diferencia entre cero sesgos y sesgos por debajo de un umbral aceptable es abismal. Y esa brecha puede crear una peligrosa falsa sensación de seguridad y a la larga muchísima frustración. El panorama es complejo, la verdad. Por un lado, parece clarísimo que la auditoría de la IA es una pieza absolutamente esencial. Imprescindible. Es la única forma de pasar de las buenas intenciones a los hechos, de poder pedirle cuentas a estos sistemas que cada vez tienen más poder. Es el único camino para construir una sociedad digital en la que podamos confiar. Pero por otro lado, los desafíos técnicos, institucionales y económicos que hemos visto son gigantescos. Enormes. No se trata de hacer una simple lista de verificación, se trata de construir todo un ecosistema profesional y regulatorio prácticamente desde cero. El informe lo resume bien en 3 grandes recomendaciones. Vamos con ellas para cerrar. Primero, desarrollar el diseño institucional. Crear esos estándares, normas y marcos de trabajo que ahora mismo no existen. Segundo, capacitar a los recursos humanos. Invertir en formar a esa nueva generación de profesionales híbridos que puedan hacer este trabajo. Y tercero, Y esto es vital, entender que la auditoría no es una foto fija. Tiene que ser un proceso vivo, que se actualice constantemente a medida que la tecnología avanza para no quedarse obsoleta en cuestión de meses. Todo este análisis se ha centrado en las IAs que, de alguna forma, toman decisiones, clasifican, predicen, aceptan o rechazan. sí. Pero el propio informe termina con una pregunta que te deja pensando, una que abre la puerta a un universo todavía más complejo y, si cabe, más inquietante. Hemos estado discutiendo cómo auditar una decisión. Sí, Pero, ¿cómo se audita una creación? De la nada, el desafío cambia por completo. Ya no se trata solo de la equidad o la precisión. no. ¿Cómo auditas la originalidad de un texto para saber si es un plagio? La veracidad de una imagen generada por IA que parece una fotografía real. O, y esto es lo más sutil, ¿cómo auditas la posible manipulación emocional de un contenido creado por una máquina diseñado específicamente para ser lo más persuasivo y adictivo posible? Ujú. Esa, sin ninguna duda, es la siguiente frontera.